Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y a este programa, Sport Zaragoza. Hoy tengo que comenzar el programa hablando de que es la situación que se está viviendo, que se exhibió ayer lunes en el Modular, es una situación lamentable. Nos visitaba un equipo que en su día era el queso mecánico por lo bien que jugaba y lo bien que realizó esas temporadas que estuvo en Primera División. Ayer no, ayer era un queso light totalmente. Un chollo, vamos, pero que el Zaragoza no le anda muy lejos. El conjunto aragonés volvió a decepcionar, pero a decepcionar de una forma yo creo que complicada, porque las cosas se empiezan a ver de otra manera. No podemos decir más que la temporada pasada, en nuestros 5 primeros partidos, se habían conseguido 15 puntos, un pleno. Eso evitó que el Zaragoza descendiera. Esta temporada, 3 puntos de 15. Una situación que no da ni siquiera para mantener la categoría. Otra cosa es la polémica arbitral. Ayer la hubo, con decisiones del árbitro y del VAR, algunas incomprensibles y que desde luego son para analizar en este programa. El técnico, Gavi, dice que somos superiores a los rivales, sigue manifestando lo mismo, pero que eso no da para ganar. Entonces, ¿qué es lo que debe dar para ganar? Porque si siendo superiores no ganamos, cuando los equipos contrarios sean superiores, nos van a golear. Eso está claro. Indias, con los nuevos fichajes, esperando a última hora, nos vendió un jardín florido, maravilloso, que todo iba a funcionar. Incluso el propio director general nos habló en su día de que en el estadio Modular se iba a conseguir el ascenso a Primera División. Mensajes que van cambiando constantemente en función de los resultados. De todos modos, encomendémonos a Dios, recemos, porque las puertas del infierno están a la vuelta de la esquina. Comenzamos saludando a nuestros contertulios habituales. Luis Isla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Paco Beltrán, muy buenas noches. Buenas noches. Julio Cebrián, muy buenas noches. Buenas noches. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Y ahí tenemos a nuestro compañero Carlos Arnal. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo de buenas noches podríamos dejarlo al margen, pero bueno, tenemos que contarles a todos ustedes la realidad. La realidad es mala. Mala, Luis. Mala porque la clasificación así lo dice y porque el juego del equipo, sobre todo en ataque, así lo certifica. El rival de ayer, se ha dicho, era un rival flojito, la propia clasificación lo decía, además venía con 2 bajas muy importantes, su central titular y su delantero peligroso. Entonces, y aún a pesar de eso, el Zaragoza no fue capaz de marcar. Yo ya evidencio problemas de ataque, sobre todo en el fútbol creativo, porque este equipo es muy plano y sobre todo sus jugadores de desborde, que se dijo que habían venido para ocasionar desde ahí el peligro y no se está viendo en absoluto. Moyano, Paulino, lo intentan pero no se van. Y luego falta mucha calidad en los metros finales porque las finalizaciones son horrorosas, son pésimas. El equipo ayer llegó varias veces a situación de gol y los centros eran malos. Es que yo vi, al final se centró una de puntera. Es decir, eso jugadas muy claras, definiciones que eran fáciles, ahí es donde se ve la calidad de los futbolistas, con esos metros finales y en ese momento de máxima responsabilidad es cuando se distingue el futbolista bueno, que sabe ser frío y finalizar con acierto, que no del que le pega un punterazo al balón y ya veremos. Esa es la diferencia. Entonces, a mí la verdad es que me dejó muy frío el resultado, no el partido, porque Zaragoza fue mejor, hubo circunstancias que impidieron asimismo también la victoria, que luego analizaremos, pero es evidente que la clasificación está ahí, no podemos desviar la atención a otros problemas, hay que mejorar el fútbol, y ahora viene un calendario, pues 2 partidos fuera, y trampa,
pero claro, estos partidos ahora ya se van a afrontar con la exigencia de tener que ganar. Y la figura de Gavi, ya lo dijimos la semana pasada, está cada vez más cuestionada. Por lo que dice Luis, parece ser que el equipo puede ser que tenga una ansiedad, aunque el técnico dice que no existe esa ansiedad, pero esas precipitaciones, esa falta de acertar con la jugada decisiva de cara a la portería contraria. Ya, pero como decía Bujadín Boskov, fútbol es fútbol y gol es gol. Quiero decir que el punto de referencia de que no consigas doblegar al Albacete es que la portería, luego podemos hablar si queréis de los errores arbitrales, de las situaciones que se generaron y que a lo mejor podrían haber cambiado la marcha del partido, pero lo cierto es que si no marcas ningún gol en un partido, ganarlo lo tienes complicado, lo puedes empatar, pero ganarlo es muy difícil. Y yo al Zaragoza ayer, bueno, en algunas de las circunstancias sí que se acercó por el área del equipo del Albacete, creó alguna jugada con peligro que se pueden analizar después detenidamente, pero a mí hay una cosa que me deja un poco así parado porque el equipo, que fíjate, yo creo que en el control de partido la primera parte la tuvo prácticamente el Zaragoza, pero hay un detalle que a mí me hace crear, hay un cortocircuito de cara a lo que decíais hace un momento de llegar los balones arriba para poder finalizar y poder hacer jugadas que tengan claridad, ¿no?, de finalización. Y es que nos dedicamos, cuando el Albacete en la primera parte echó todo el equipo atrás, porque el Albacete salió a ver lo que pasaba, si pasaban los minutos y se llevaba un empate del Ibercaja. Que no es el primer equipo que lo hace. Exacto, incluso el Valladolid hizo lo mismo. Exacto, pero fíjate, mientras el equipo del Albacete estaba detrás, nosotros no hacíamos nada más que un juego horizontal que se repite una y otra vez en cada jornada. Es tocar desde el lateral derecho al lateral izquierdo pasando por los dos centrales. Si la cosa me viene muy mal porque me apura un poquito la presión, se la echo al portero que la vuelve a abrir al lateral, vuelve a jugar con los centrales y vuelve la pelota al otro lateral. Pero claro, pero perdona, Luis lo comentaba el otro en el pasado programa, creo yo, que cuando se juega con extremos, el extremo no puede recibir a la altura de los banquillos, porque eso es una profundidad. Claro, pero es que yo quiero profundizar más en el tema de lo que decíais hace un momento del juego de creación. El juego de creación se tiene que crear a partir del centro del campo. Y en el centro del campo, pasar balones y que los jugadores del centro del campo se den la vuelta, busquen, miren y puedan hacerlo rápido y con eficacia, lo veo problemático total. Ayer Guti destacó en alguna de las jugadas. Cuando se fue Guti se acabó la película en el centro del campo, desde el punto de vista que yo vi. Y hay una cosa también que hace pensar que ese sistema de juego tan repetitivo, como digo, que es el juego horizontal, y hay un detalle: vienen los jugadores de centro de campo a recibir balones que puedan pasar desde la defensa, vienen de espaldas a la portería y normalmente, a poquito que les estén encimando, la pelota la vuelven a devolver atrás. Y otra vez a empezar el mismo juego de rotación horizontal, plom, 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 plom. Así es imposible profundizar. Sí, tienes posesión, pero no tienes profundidad. Exacto. Y sí que se llegó alguna que otra vez al área contraria, pero también hay que analizar los detalles de cómo se llegó, ¿eh? No porque se estructurara una jugada buena donde se abriese una jugada por banda y se pudiera finalizar con claridad. No, eran jugadas aisladas y que pasaron algunas por errores de los del equipo del Albacete más que por acierto del equipo del Zaragoza. Julio. A ver, estando de acuerdo con lo que están comentando tanto Luis como Paco, yo creo que ayer el equipo por primera vez fue superior al rival. Es decir, sí, de eso no hay ninguna duda. Concedimos muy poco atrás, se generaron las ocasiones suficientes para haber ganado, independientemente de lo que luego analizaremos de las decisiones del VAR. El equipo, yo creo que el primer tiempo estuvo claramente superior al Albacete. El sacar dos delanteros, yo creo que al equipo le da mucha más presencia en campo contrario y mucha más llegada. Pero es verdad que lo que hablabas, el juego es muy horizontal, son muchos pases de seguridad, los extremos que tenemos juegan los dos a pierna cambiada, con lo cual eso para el defensa pues es bastante fácil de cambiar, fácil de marcar, porque al final tienden a meterse en la diagonal y ahí es donde hay mucho tráfico. No tenemos extremos con dos delanteros que teníamos y más con defensas cerradas. Claro, ni Paulino ni Sebas Moyano, que son jugadores habilidosos, no desbordan
no se van en profundidad y ponen centros. Ayer que teníamos a Cuadro hubiera sido bueno tener extremos a pierna natural. Luego también es verdad, la alineación viene otra vez condicionada porque no tenemos más que un central disponible, con lo cual Saidú vuelve a tener que jugar en defensa y no tenemos esa superioridad en el centro del campo física que tan solo Paul, que está siendo un descubrimiento, y yo creo que es un chico que está, que está un 60% porque no ha hecho pretemporada, con lo cual este es un jugador que el segundo tiempo ya vimos, como cuando él bajó físicamente, Guti que se había ido, Keidi Bare, que salió por Guti, 6 meses llevaba, se cumplían ayer, sin jugar un partido oficial. Corría raro, lento, pesado. Keidi Bare no mejora a Guti, con lo cual el segundo tiempo el Zaragoza, salvo arreones de fútbol, menos que en el primer tiempo, que es donde se generaron las mayores ocasiones para haberse puesto por delante del marcador y haber afrontado el partido de otra forma, ¿no? Yo cuando acabó el partido vi a la gente que salía del estadio ya no preocupada, sino triste, y eso es preocupante, porque la gente ve y dice... Sí, como si cuando no reaccionas es lo peor, porque mira, si chillas o por lo menos te desahogas, claro, pero cuando de alguna manera ya sales resignado... Vas con un conformismo. Vas resignado, ese conformismo ya... Es lo peor que puede pasar a un aficionado, que claro, salgas ya conformado con esos resultados. La gente analiza y dice, hemos jugado 5 partidos, con 4 rivales, Andorra, Real Sociedad B, Castellón y Albacete, asequibles. Y un Valladolid, que es un equipo de los llamados a estar arriba, pero era en tu campo, es decir, de 15 puntos. Bueno, pues tendrías que llevar 7, 8, sería lo razonable. Llevas 3, claro, si lo analizamos desde ese punto de vista, tenemos un problema, pero un problema muy serio. Muy gordo. Vamos, Carlos Arnal, con tu opinión al respecto de inicio. Bueno, sí, ratifico todo lo que has dicho. Yo creo que tenemos 3 problemas estructurales. Uno, matemático, es decir, tenemos muchos menos puntos de los que vamos a necesitar después de este inicio. Esto es un problema material, ¿eh? O sea, el año pasado nos salvamos por el buen inicio. Yo creo que este año vamos a arrastrar este inicio. 2, yo creo que a esta fecha ya tenemos claro que el equipo no juega bien. O sea, no juega bien. Ayer decía Julio, es verdad, fue superior al Albacete, pero el Albacete tuvo un partido muy cómodo. El Albacete se presentó con 2 delanteros en Zaragoza, ellos jugaron con 5 atrás. Jesús Vallejo de libre parecía Beckenbauer, o sea, el partido de Vallejo ayer. Y como decíais, todos los centros a tierra cambiada, solo era cuestión de despejar. Yo anoté solo una jugada en la que el Zaragoza trenzó un balón entre líneas y metió a línea de fondo. Creo que fue Valery el que le puso a Pau Sanz. Y creo que fue la única jugada en la que el Zaragoza, digamos, hizo algo para un interior. Pero yo el tercer problema, vuelvo a repetir lo que ya dije la semana pasada, Antonio, yo os dije a todos, es que el Zaragoza ha perdido conductas y pasan las primeras por ganar. Esa es la más urgente, porque podría ganar sin jugar bien. Pero la primera que debería recuperar es jugar bien, porque es mucho más fácil llegar al camino de la victoria jugando bien que jugando como juega el Zaragoza. Como juega el Zaragoza se le hace muy difícil ganar a él. No ganarle a otro, ganar a él. Porque es que vas a tener muy pocas ocasiones, tienes que estar muy acertado en esas pocas que tengas, evitar el error, además del colectivo arbitral, del tercer equipo, que dice algún amigo mío, ¿vale? Porque cuando juegas un partido de 2 equipos, estás tú, está el contrario y está el equipo arbitral, es otro equipo. Y el problema del Zaragoza es que tiene 3 problemas estructurales. Uno, se soluciona, digamos, materialmente cuando empieza a ganar. Pero para ganar hay que establecer una fórmula. Y desde luego a mí, yo lo siento, porque de verdad mucha gente me decía, pues tú has coincidido con Gavi cuando era futbolista, de verdad. No tengo nada. A mí, Gavi me está demostrando muy poco como entrenador. Porque vuelvo a repetir, ayer al minuto 30 se veía que lo de los 2 delanteros estaba bien, pero si seguías jugando con 2 delanteros, Vallejo podía estar despejando hasta hoy. Vallejo puede estar en el Ibercaja Stadium despejando todavía hoy y no marcaríamos un gol. Y vuelvo a repetir, a mí la que más me preocupa es la conducta, digamos, de decir, ¿cómo queremos ganar? Porque Gavi dio un mensaje que fue mantener la portería 0, esa la hemos cumplido en alguna ocasión, pero desde luego con eso no nos va a dar, ¿eh? Con eso no nos va a dar para salvarnos, porque el equipo es muy justo. Y decíais, ayer jugó Paul, efectivamente, con Guti en el medio, fue de lo único que se salvó, pero es que yo de verdad, o sea, me da la sensación que el equipo ha perdido una serie de conductas y sobre todo ha perdido una idea, que es cómo queremos jugar y a qué queremos jugar. Y no le salva otra, que es a ganar. A ganar de la forma que sea. Pero desde luego yo, como jugó ayer, le va a costar, ¿eh? Yo os voy a decir una cosa. Ahora iremos con las declaraciones de Gavi, que también no tienen desperdicio, y entraremos en el tema polémico del partido de ayer, que es el tema del arbitraje y del VAR. Pero hay una cosa que todo el mundo coincide, ¿no? La actuación de Paul.
Bueno, vamos a comprar, o yo voy a comprar, que no ha hecho una pretemporada normal, que le cuesta, que está en estos momentos a un rendimiento de un 60% aproximadamente, pero la manera que tiene de jugar es que controla bien, es un stopper, cierra bien los balones, de alguna manera reparte juego, pero tampoco gana líneas. Sus pases no son para decir, vamos a dar ventaja a nuestros compañeros, tanto los delanteros como los que le acompañan en el centro del campo, para crear superioridades. Cosa que Saudó sí que lo hace. Que le faltan muchas cosas, yo no sé cómo veis esto, porque claro, el fichaje estrella es él, precisamente. Estamos hablando de un dibujo que es inalterable. O sea, este hombre ha entrado en un 4-4-2 y hace pareja con un compañero. Entonces, en la plantilla hay varios y entonces, claro, si se va a jugar 4-4-2, pues necesitarás complementarle con un futbolista que le dé lo que a este le falta. ¿Y quién es Si ese juegas futbolista? Claro. también puedes cambiar el planteamiento. Puedes jugar con un 4-3-3 y dejarlo a él solo y poner a su lado 2 centrocampistas que generen más fútbol y poner 3 puntas en vez de 2. Sí, pero que el problema es quién genera fútbol en el Real Zaragoza. Es que ya lo hemos dicho, esta plantilla tiene muchos cromos repetidos, claro. Porque ayer salió Vare, que venía de lesión, se veía duro, o sea, la manera de correr ya se veía que no, incluso su físico no estaba estilizado. Guti, esa calidad tampoco la tiene. Guti genera mucha pelea, mucho fútbol, se lleva y tal, da pases, pero tampoco esperéis que rompa líneas o filtre pases, no sabe. Francho, ayer colocado de lateral, tampoco da ese fútbol. Si solo hay uno que lo puede dar. Y solamente tenemos a Moya, pero es que las actuaciones de este futbolista en los 2 años que lleva son tan decepcionantes que para un pase bueno que da, digamos que no compensa con la cantidad de partidos mediocres y grises que hace. Entonces, a lo mejor si quieres jugar, pues a lo mejor hay que jugar de otra manera. De todas maneras, a mí me parece un futbolista muy bueno. Es decir, que no da pases de gol, pero la labor que hizo, además es que veníamos un poco engañados, porque lo que se había leído es que era un futbolista poderoso, un jugador, daba la sensación de que el que iba a venir, como estamos acostumbrados a ver medios centros en todos los equipos, grandes tal, pensábamos que este iba a ser parecido, resulta que es un tío que no es muy alto, que es fibroso, que no sé cuánto pesará, pero los 70 y tantos, no creo que llegue a los 80 kilos. Muy fino. Hablo por lo que veo. Por eso, entonces estábamos esperando otro tipo de futbolista. De todas formas, para mí es muy bueno. Y aún no está bien, además. Hombre, quizá para lo que dice Antonio de proyectarse más en ataque le falte pretemporada, que él juega cómodo ahí, aún así acabó reventado, ya lo visteis, que en los últimos 15 minutos no podía ni con las botas. Tenía calambres hasta en las orejas. Claro, y quizá... En el móvil, y quizá de momento no se lance tanto a jugar en ataque porque le falta ese físico y él se va regulando, ¿no? A lo mejor tiene que ser Saidú, ese jugador que le acompaña en el centro del campo y que esas arrancadas que vemos que hace de defensa al centro, las haga del centro en adelante y te haga unas transiciones más rápidas y te lleve el balón, aunque a veces lo lleva un poco alborotado, pero el tío sale de zona con una potencia y un poderío que es que se lleva a todos por delante. Ese jugador en el centro del campo yo creo que nos va a dar lo que nos falta, que es llegar mejor y con más peligro. Es que arriba. Al final, lo hablamos el otro día, esto va de complementar. Entonces, tú tienes un futbolista ahí que es capaz de cortar esos balones, sobre todo en las contras del contrario, o cuando se pierde el balón, hacer esas coberturas, recuperar el balón, pero no le exijas que además genere el fútbol, ¿no? Que para eso ya tienes otros, tienes a los Paulinos, tienes a los Moyanos, tienes ese tipo de futbolista que el momento que tú recuperas el balón, lo que tienes que hacer es dársela cuanto antes a estos, porque estos son los que tienen esa capacidad de buscar luego la contra, la jugada, el desborde, el regate. Claro, es que lo que no puede ser es centrarla tú y luego rematarla también, ¿no? O sea, esto va de complementar cualidades. Yo a Paul, o a Cucú, como lo queramos llamar. A Cucú. Ya vale, Paul, es más fácil. Paul, que, a ver, lo veo un buen jugador, ¿eh? O sea, quiero decir, y como bien decía Julio, el tema de que a lo mejor no haya explotado totalmente con lo que este jugador puede generar es porque al estar falto de preparación, él mismo se regula a lo mejor en según qué esfuerzos, y fíjate que aun regulándose termina los partidos
quemado. O sea, ayer vimos que le daban calambres por todos lados porque estaba ya reventado, el esfuerzo había sido tremendo. Totalmente. Y aparte del aporte que pueda dar de cara a recuperación de balones, de cara a esa fortaleza que se necesita en el centro del campo, yo también pienso que dio 2 o 3 toques de calidad en algunos movimientos de triangulación y de pase. Y de moverse. Quiero decir que el fútbol lo ve, no es un quiero pie, decir. no es un piernas. Exactamente. Tiene buen pie. Y yo estoy con Julio en que a lo mejor el complemento tenga que ser Saidú en ese sentido, porque Saidú, por ejemplo, es muy alegre de defensa central. Quiero decir, hace muchos cortes, muchas anticipaciones con una alegría tremenda que a veces... Tiene una cosa, que además yo lo dije el pasado programa, alguno no estaba de acuerdo con que los dos medios centros tienen que ser Seydou y Paul. Porque Seydou tiene una cosa que yo, por lo menos hasta ahora, no le he visto a Paul, es que tiene verticalidad. Y desparpajo. Entonces, y desborda. Al tener verticalidad, desborda. Claro. Y eso es lo que hay que crear. Es que vamos a lo que yo decía al principio. O sea, eso es uno de los jugadores que sí puede romper esa monotonía del juego horizontal de la defensa. Pero cogiendo un balón en el centro y yendo para adelante y desbordando. Una duda ha planteado antes Luis una duda. Para despejarla, porque nos gusta que nuestros televidentes estén bien despejados de cualquier duda que tengan. El jugador Paul mide 1,81 de altura y pesa 71 kilos. Es fino. Por lo tanto, que quede claro. Fibra pura. Exactamente. Carlos. Antonio, quería añadir, yo creo que tenemos claro que Paul no es problema. Es decir, Paul es un futbolista que solo va a ir a más. O sea, al 60% es un futbolista ya descollante, que te llena el ojo, es pintón, o sea, eso está claro. Lo que tiene que encontrar el Zaragoza son las soluciones. O sea, el problema no es Paul, está claro. Paul es un excelente jugador, aunque como dice Luis, si se le acompaña, pues puede ser, digamos, la guinda, un futbolista que ha jugado en el Betis, Olympique, o sea, ese no es el problema. El problema del Zaragoza y Gavi es que tiene que empezar a encontrar las soluciones, donde tiene los problemas. Los problemas los tiene en que, y yo, que esto lo hablé una vez con un entrenador hace mucho tiempo, el daño que Messi, fíjate que lo dice alguien que lo admira con locura, le ha hecho, o sea, esto de que los interiores jueguen siempre a pierna cambiada, hombre, lo puedes hacer si eres Messi, lo puedes hacer si eres Lamine Yamal, pero que todos los interiores jueguen a pierna cambiada no significa que todos los interiores van a ser buenos a pierna cambiada, porque claro, es que los interiores del Zaragoza no centran, se desprenden. Entonces, lo que vuelvo a repetir, el Zaragoza y Gavi lo primero que tiene que empezar a hacer es solucionar problemas. Es decir, ha caído Juan Sebastián, que yo he de decir que es de lo poco que me ha gustado de la defensa de los 4 partidos anteriores. O sea, ¿y qué hay Juan Sebastián? O sea, entra Francho porque ahí da la sensación que Gavi vive a bandazos de viento. Es decir, el resultado de la semana pasada no fue bueno, me tengo que cargar a alguien, tiene que entrar alguien de los que se quedaron en el banquillo, que Francho no jugó el otro día, entra Francho y entra en el puesto de Juan Sebastián. Pues yo lo siento, pero es que Pomares a mí me está empezando a parecer el Tasende de la temporada pasada. Entonces, hay que empezar a buscar las soluciones y atajar las soluciones. Vuelvo a repetir, Paul no es problema. Ahora el problema es encontrar las soluciones. Y yo creo que de eso es de lo que deberíamos hablar, de lo que opinemos y de lo que creamos. Y luego la tendrá que encontrar Gavi, que para eso le pagan, por otra parte. Pero yo creo que el problema de Gavi es que tiene que encontrar las soluciones. Que Paul no es problema. A pierna cambiada yo creo que han entrado la mayoría de los entrenadores que han estado últimamente en el Real Zaragoza. Todos a pierna cambiada. No, todos equipos. Tienes que buscar los recursos en función de la eficacia. Quiero decir que si en un partido se requiere que el jugador que juegue por banda tenga que jugar con la pierna buena, pues tiene que jugar con la pierna buena. Y si realmente tienes jugadores, como decía Carlos, como Messi, que pueden solucionarte el problema. Como decía Julio, Codro. Claro, evolucionando hacia adentro, pues búscalos, pero tienes que basarte en la eficacia para poner la táctica. Toda la vida de Dios se ha dicho el jugador juega a pierna buena. ¿Su pierna buena cuál es? La izquierda. Ahora juegan por la derecha, pues porque ha salido Messi, posteriormente Yamal, también Vinicius, pero es que ahora nos creemos que todos de pierna cambiada van a salir al medio y le van a hacer como Yamal. Y con perdón de la expresión, coño, nosotros tenemos a Moyano, tenemos a Paulino. Bueno, pero tenemos también a Vale. Pero pasa en casi todos los equipos. Pero si está pasando en cadetes, si vas a ver partidos de cadetes y juegan los interiores a pierna cambiada. Porque eso, de verdad, que es que copiamos cosas
se copian las cosas y se mimetizan sin darse cuenta si eso es lo positivo. Pero que lo que estamos hablando antes, por ejemplo, jugar a pierna cambiada, como era una novedad, a muchos equipos les venía muy bien porque los defensas no estaban preparados también para esas situaciones. Pero en estos momentos que ya prácticamente todo el mundo lo hace, lo que comentabais anteriormente, es que ya le están esperando ya, y saben por dónde va a salir, y entonces ya las ventajas que podía tener en su momento ya no las tiene. Vamos a ir con las declaraciones del técnico, con Gavi, que no tienen desperdicio al respecto, las declaraciones que vamos a matizarlas. Venga, adelante con ellas. Todas las oportunidades son buenas para ganar y es verdad que la situación en cuanto a puntuación no es buena y nos gustaría tener más puntos, pero como he dicho en estos últimos 4 partidos o los primeros 4 partidos, las sensaciones son buenas y no es una excusa, es la realidad. Creo que hemos vuelto a ser superiores al Albacete con 6-7 ocasiones muy claras, con un arbitraje cuanto menos polémico y discutible. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. Evidentemente estamos viendo que no nos da para ganar, aunque somos muchas veces superiores al rival. Entonces a seguir currando y a sacar la situación adelante. Cuando una decisión arbitral tarda 8 minutos en decidir si es fuera de juego o no, y luego cuando te enseñan las imágenes tampoco te lo demuestran, a mí me da cosas que pensar, y más cuando viene del VAR, que el año pasado creo que ya nos perjudicó bastante. Entonces creo que la situación del campo ha estado condicionada por el VAR, el tema del penalti igual, no solo la mano, que si no es mano deja a un jugador del Zaragoza delante del portero. Entonces el árbitro lo ha visto muy claro y luego evidentemente cuando te llama el VAR para que la veas te condiciona. Pues estoy muy de acuerdo contigo, yo sé cuándo es penalti, si la mano está abajo y no tiene intencionalidad y el balón no va a un compañero en clara ventaja, evidentemente no es penalti, pero ha sido todo lo contrario. El jugador de Albacete ha hecho por sacar la mano, aunque es verdad que estaba abajo, y luego si pasa ese balón, Sebas Moyano está para empujarla. Entonces no entiendo por qué es penalti. Entonces se lo he intentado preguntar y tampoco ha sabido explicármelo. Me ha dicho que la mano estaba baja, que evidentemente que si está baja sin intencionalidad no es penalti, pero en este caso no ha sido así. Sí, lo dije la semana pasada tanto a Kenan como a Paul, que para mí ha vuelto a ser el mejor, pero ya veías al final que tenía problemas físicos. A Valeri le está costando entrar porque no han hecho pretemporada. Entonces, bueno, todo lo que os estoy contando no es ninguna mentira y bueno, soy transparente en cuanto a eso. Evidentemente necesitamos más tiempo para que esos jugadores cojan un ritmo apropiado de competición y puedan durar más en los partidos. Lo veo jodido, los chicos sufren, los chicos están haciendo un trabajo muy bueno, todos los días trabajan con muchísima ilusión. Me gustaría que algún día pudierais ver todo el entrenamiento entero, porque la verdad que lo hace muy bien y nada más verles entrenar te crea ilusión, pero evidentemente necesitamos ganar y no es ninguna utopía decir que si no ganamos estamos contentos. Evidentemente están jodidos, sabiendo que están haciendo las cosas bien. Liberación, el poder ganar un partido cuanto antes, porque parece que te quitas una losa de encima. Estoy intentando que esa ansiedad no llegue a los jugadores, quedármela toda para mí, tener yo toda la responsabilidad y que ellos se dediquen a jugar, que al final los quedan la cara en el campo. Lo que hemos hecho en las semanas, sabíamos cómo nos iban a apretar, cuáles eran sus puntos fuertes, entonces ha sido el Albacete que esperaba. Bueno, son las declaraciones de Gavi. Ahora iremos analizando. Está claro que lo que dice que somos superiores a los rivales, pero no nos da para ganar, que esa ansiedad se cortará cuando llegue la primera victoria. Evidentemente puede ser, aunque diga que no él, que él se asume que va a tener la responsabilidad o la ansiedad o todo lo que él de alguna manera se eche encima, evitando que los jugadores puedan padecer cualquier cosa que les, aparte del objetivo que nosotros, que volver a insistir, ganar un primer partido. Tenemos una imagen. Antonio, perdona, ¿me permites solo una cosa, dos, muy breve? Una, a mí me preocupa mucho que Gavi diga que todo ese nerviosismo y ansiedad lo va a acumular él. Sería conveniente que no, que maneje la situación. Y dos, dice, a mí me gustaría que vierais un entrenamiento completo. Coño, abre los entrenamientos. Deja a los periodistas. Déjalos, entren los periodistas y se podrá opinar con criterio. Me gustaría, claro, que vierais los entrenamientos. Dice, es que me gustaría que lo vierais, coño, si está en tu mano. Tenemos una imagen, ahora vamos a hablar de las situaciones. Deja claro que las decisiones del VAR, empezaremos con el penalti. Hay interpretaciones a la regla, como siempre. Cuando hay interpretaciones está claro que puede pasar cualquier cosa. Tiene razón Gavi en una cosa clarísima, y es que cuando el VAR le dice que vaya a ver la situación, después de haber pitado penalti, ya está condicionado. No, a ver. Yo lo que tengo claro con relación a la mano esta,
Bueno, dos cuestiones, ¿no? Una primera. Luego pita el penalti el árbitro porque en cualquier golpe de vista que estás en el campo ves claramente que es penalti. Porque si no, se lo hubiera pensado 3 veces. Hasta que lo hubiese pitado o lo hubiesen dicho desde arriba que había sido mano. Y lo pita directamente, o sea, es que paraliza el juego, porque había un juego de continuidad que le podía beneficiar al Zaragoza en la jugada, y sin embargo lo paraliza. Y en segundo lugar, hay una cuestión muy clara también en lo que es el impacto de la mano. Yo de toda la vida, desde que conozco el mundo del fútbol, he visto que si la mano está pegada al cuerpo, en este caso con ningún tipo de intencionalidad, normalmente si te golpea el balón a según qué altura, sale horizontalmente. Y si te golpea el balón con una mano separada del cuerpo, el balón va al suelo. Ahora cada uno que examine lo que ve en la fotografía. Yo voy a dar mi opinión al respecto. Está claro que cuando esta es la otra jugada que luego ahora analizaremos, la del fuera de juego. En la primera impresión, la primera repetición, porque evidentemente en el momento de la acción los que están allí más cerca pueden verlo de otra manera, en la televisión lo puedes ver diferente, ¿no? Yo para mí, fíjate tú, me da la sensación de que el jugador quiere ir hacia el balón con la mano y cuando se da cuenta que puede hacer penalti, echa la mano hacia atrás. Pero le pega. Le pega. Y la mano la echa hacia atrás en el momento del impacto porque se da cuenta de lo que ha hecho. Y vuelvo a insistir, y ahora dejo de hablar a Luis y a Julio, que la regla puede decir lo que te dé la gana. Que si es intencionado, que si no es intencionado. Pero para mí, cuando un balón va directo hacia la portería y te pegan una mano, es penalti. Y no se puede decir otra cosa, porque va el balón hacia la portería. Y punto. A lo mejor la puede parar el portero, que no te digo que no, pero es penalti. Pero a todo esto tienes que dar continuidad de juego. Hombre, claro. Porque, a ver, si lo vio tan claro, que por eso lo pitó, porque lo vio clarísimo, clarísimo. Porque la corrección viene después desde el VAR. Claro. Pero la jugada ya se ha cortado. En el momento que le dicen que vaya a mirarlo, al equipo que 90 y tenía la tantos por acción. ciento. a ver, en el momento que dice que vaya a mirar el VAR, yo estaba convencido que no lo haga. A mí lo que ya me parece es que el VAR está para jugadas grises, en las cuales el árbitro de campo no la... Pero es que el árbitro en el campo, ayer, es que está a 5 metros y lo ve clarísimo. Es decir, yo creo que el VAR no tenía ni que haber entrado en esa jugada. Porque claro, luego le llama y tenemos un problema. En los árbitros de VAR esta temporada, casi todos son árbitros que han pitado, pero ya no pitan en el campo. Son árbitros que tienen muchos años de experiencia. Y en el caso de ayer, pues había un árbitro VAR que ya está retirado del campo y el árbitro de campo era un árbitro que ya es su segunda temporada. Es decir, hay un rango y una diferencia de jerarquía. Entonces, yo estoy convencido que si es al revés, no le llama el árbitro joven al árbitro veterano, porque si el árbitro veterano ve ese penalti, no se lo echa atrás nadie. En cambio, el de ayer le dice, vente para aquí que te lo voy a decir, te lo voy a explicar. ¿La posición es natural? Sí. No hay intencionalidad y no hay influencia. Eso es lo que le debe decir el árbitro VAR al árbitro de campo. Es una cosa, la influencia está clarísima en tanto en cuanto el balón va a un jugador que está en ocasión manifiesta de gol. Es decir, si esta jugada sucede debajo de la puerta sin portero, ¿qué pita el árbitro? Pita penalti porque el balón va a gol. Claro. Entonces, estamos en las mismas. Es decir, esta jugada, el balón, incluso sin intencionalidad, tú puedes salvar un gol, pero te van a expulsar y te van a pitar penalti. Ahora el balón le iba claramente a Moyano. No entiendo qué pasó ahí. Luis. Coincido completamente con lo que acabáis de decir, pero además añado un matiz. Y es que antes uno de los criterios clave, digamos, era la voluntariedad. Ese ya no existe. No. Lo digo porque ya no existe. Ahora ya estamos hablando de que sea posición natural, de que corte juego, como en este caso. Un ejemplo. Esta semana, lo habremos visto todos, el penalti que le pitan al Real Madrid, no a cualquiera, al Real Madrid, por una mano de Carvajal, que se tira a cortar un centro y le pega arriba. Y le pega, pero le pegué involuntariamente porque se había tirado al suelo, centro, penalti, pero como corta un centro, penalti. Claro. Más involuntario que eso no puede ser. Pues esto igual, aquí no hablemos de voluntariedad, ¿no? Hablamos de que está cortando una jugada que, como ha dicho Gaby muy bien, le caía a uno que a lo mejor luego lo hubiera fallado. Sí, por lo tanto, que decir, añadiendo a lo que habéis dicho, este otro matiz que a mí me parece muy importante, porque yo, sobre eso, pues salieron, en la radio que yo estaba escuchando, salieron un montón de opinadores y gente de mucha experiencia, y todo el mundo decía, pues es que tal como se pita ahora, lo de Carvajal, tal como se quita ahora, esto es penalti. Hace años hablaríamos de la voluntariedad o no, pero eso ya ahora, aunque el reglamento no ha cambiado, pero sí que han cambiado las interpretaciones. Entonces, la jugada nuestra
yo pienso que responde a ese perfil, está cortando el juego, como habéis dicho, el balón bota hacia abajo. Cuando el brazo está extendido, el balón te pega y no cae hacia abajo, pero en este caso se ve claramente como el balón va hacia abajo. Entonces eso, y además le caía a un jugador del Zaragoza en posición muy favorable. Por lo tanto, nadie está diciendo aquí que haya una mano negra, ni una intencionalidad, ni vaya contra el Zaragoza. Aquí estamos analizando una jugada en un partido aislado y yo creo que es un error y ya está. Es decir, no lo de la mano negra o las declaraciones de Gaby que subliminalmente está... Eso hablaremos luego, que eso es otra cosa. Eso es otro... Bueno, vamos... Quiero simplemente ratificar lo que decía Julio, tienes razón. El VAR está para jugadas grises. Ayer al Zaragoza le trufan 2 jugadas, es decir, el VAR entra en una jugada que no puede tener claro si eso no es penalti, pero sí que entra bien para algo que no ha visto el árbitro, que es si el balón ha entrado, y le llaman. Y las dos cambian, o sea, una cambia la decisión del árbitro y la otra la mantiene. Es decir, a mí alguien me tiene que explicar para qué entra el VAR. ¿El VAR entra para rectificar algo que el árbitro no ha visto? La segunda jugada de la que vamos a hablar ahora, fantástico. Oye, ha podido entrar el balón. Y yo creo que después, con todo el melocotón que se les monta de siempre, entra y dicen, vamos a poner fuera juego tú. Que son dos decisiones diferentes las que se analizan. Una es si entra el balón, que es clarísimamente que entra el balón dentro de la portería. Total. Ya la primera imagen ya se ve que está dentro, aunque luego... Y que es muy grave que a estas alturas no tengan ojo de halcón los árbitros. No, pero esa es otra historia. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que eso vale dinero. Entonces, como parece ser que no es lo importante, según dicen, pero bueno, ahí está. Vamos con la jugada, vamos a ver la imagen del gol anulado al Real Zaragoza, con el balón entró dentro de la portería claramente, pero que se anuló por posible fuera de juego. Depende quién la toca. Yo vuelvo a insistir en eso, tiene razón la gente que ha opinado, y evidentemente es muy difícil ver quién le da el balón para que luego lo reciba Seydou y marque gol. Es que yo tengo muchísimas dudas al respecto. Yo no sé qué imágenes pueden tener aparte de esta, que es la que creo que es la que sí que se ve que está adelantado un poquito, adelantarse todo, pero bueno, un poquito es fuera de juego, está claro. Pero, ¿quién es el que toca el balón de cabeza? ¿El defensa o el atacante del Zaragoza? Yo vuelvo a decir, he visto repeticiones un montón de veces y no puedo distinguirlo. Pues mira, yo me voy a mojar. Hay una imagen que no es esta, que la hemos visto todos antes de empezar el programa, en la cual se ve que desde que centra Moyano hasta que remata Seydou, que está habilitado. Cuando centra Moyano, Seydou está habilitado. Sí. No hay ningún jugador del Zaragoza que toque la pelota. Es más, le da en la chepa al defensa del Albacete. Con lo cual, desde que centra Moyano a Seydou, si no la toca nadie, el gol es completamente legal. Ahí parece que sin Insúa, puede parecer que Insúa toca la pelota, pero si os fijáis, la posición de Insúa es que va en contradirección de donde sale la pelota, con lo cual Insúa no la... Es que mira, o sea, Insúa si Insúa toca el balón hubiese salido hacia el otro lado. Sin embargo, el balón le llega a Seydou, por lo tanto... Sí, va recto. El balón, si no lo toca nadie, va recto. Yo tenía... A ver, es que escucha, esta jugada... Vamos a hacer la comparativa con la otra revisión VAR que tuvimos el día del Castellón, que en ese caso acierta el VAR. Es decir, el árbitro en un primer momento anula el gol por fuera de juego de Dani Gómez, porque Linier le levanta la bandera pensando que Pau Sanz había tocado el balón, y están rebuscando, tardan 3 minutos, y en cuanto ven que Pau Sanz no toca la pelota, Dani Gómez está habilitado, conceden el gol. Ahí el VAR acertó. Ni te beneficia ni simplemente acertó. Ayer yo creo que el error está en que el árbitro VAR cree que el que ha tocado el balón es Insúa y no tiene una toma clara que demuestre que Insúa toca el balón. Entonces, si no tienes una toma... Estás diciendo una cosa, Julio, que el que está en el VAR actúa de alguna manera por intuición. A ver, yo lo que creo que después de 6 minutos el árbitro está buscando a ver... porque el gol en un primer lugar no se ha dado, entonces está buscando a ver si hay alguna interferencia, algún fuera de juego, y entonces encuentra ese fotograma y con ese fotograma justifica su decisión. Pero yo creo que es un error grave, porque es que ese fotograma no es claro. Y sí que hay otras tomas, joder, si las hemos visto nosotros, yo creo que ellos en 6 minutos les hubiera dado tiempo a ver que el que toca el balón antes del remate de Seydou es el defensa del Albacete. El gol es completamente legal. Es un error... Mira, aún te voy a decir más. En la jugada del penalti, aún podemos darle el beneficio de la duda de la interpretación, pero es que aquí no cabe interpretación. Carlos.
Antonio, perdona, si no llegan a ver que el balón les ha entrado y se la han comido, no sacan el fuera de juego. Si el portero saca el balón en la línea de gol, no echan atrás. Claro. Está, eso, Yo tengo claro que ellos se dan cuenta en la revisión que el balón ha entrado, y a partir de ahí es donde empiezan a echar. Yo estoy convencido de eso, sinceramente. Si el balón lo saca el portero, no echan la imagen del fuera de juego. Si el balón lo hubiera entrado, no hay problema. Yo de todas maneras tenía mis dudas porque claro, yo ayer no estuve en el campo y vi el partido por televisión, entonces las imágenes, como bien decís, pues eran las que eran, ¿no? Y se te genera una duda ahí porque no ves claramente por dónde puede pasar la pelota, pero como me ha enseñado Julio una toma antes de empezar el programa que lo dice bien a las claras, y yo lo que no entiendo es cómo no tiene esa toma el VAR. Quiero decir que vamos a ver, allí sí que se ve clarísimamente, y me ha quitado ya todas las dudas, de que quien toca la pelota es el jugador del Albacete. Por lo tanto, desacredita totalmente el tema del fuera de juego de Saidú en el remate que hace. Y estoy con Carlos también en que todo el problema viene por eso, ¿no? Porque el tema de que la pelota entra se la han comido y entonces tienen que entrar por esas vías para solucionar la circunstancia. A ver, es que la jugada me parece que tiene un arranque anterior distinto, que no se ha nombrado. Yo es que la he visto muchas veces y al final me he fijado en algún detalle que no es el que todos estamos mirando, que es diferente. A ver, la secuencia para mí es la siguiente. Se produce un centro, Insúa va a rematar y un jugador del Albacete le agarra de la camiseta, es que eso, estamos mirando arriba y no miramos abajo, le agarra de la camiseta, que se le ve toda la riñonada. Lo digo porque ahí en una de las repeticiones se ve muy claramente. Mete lío, Luis. ¿Perdón? Que metas más lío todavía. No, es que me gustaría, yo estoy muy enfermo, ¿sabes? Entonces miro todo, dedico demasiado tiempo. Entonces, miradlo bien, como lo habéis visto 1000 veces, pero fijaros en este detalle que os estoy diciendo. Lo que pasa es que eso que se dice, no, es que esos penaltis en los córners no se pitan. Estamos de acuerdo, algunos nos pitarán en contra, pero miradlo bien, entonces veréis que Insúa, claro, como le agarran de la camiseta, que insisto, se le ve toda la riñonada, no puede rematar. El defensa del Albacete, que va preocupado de agarrarle la camiseta al otro, no ataca el balón. Entonces, claro, Insúa no le puede dar al balón y el otro le pega sin querer. Y le pega aquí en el cogote, porque no ve venir el balón, él está preocupado de agarrar. Y entonces le pega en el cogote y el balón le cae a Saidú, que viene totalmente habilitado, que viene de 4 metros más atrás, y sin querer le pega en el pecho y se mete el balón. Y luego el balón entra, porque el asistente, que está en esa banda, que no es el de la banda contraria, está en esa banda, podía haberlo visto también, entonces deja seguir. Pasan un minuto y desde el VAR le llaman al árbitro, porque el balón no había salido, le dicen, oye, para el juego, que estamos aquí viendo muchas cosas y como pase mucho rato, claro, tú imagínate que mientras se marca otro gol o pasan 1000 cosas, entonces dice, para, y entonces, que estamos aquí viendo muchas cosas, para el juego, y entonces paró el juego. Y estuvimos todo el rato, que todos vimos ahí en el campo y tal, no sé qué. Eso es lo que peor sabe, porque te piensas que se ha parado porque te van a dar la razón, igual que en el sentido, en la otra jugada también se paró mucho rato, y uno piensa que esto va a tu favor, y resulta que después de darle tantas vueltas, pita fuera de juego. Entonces ahí sí que ya se aclaró todo, porque no pitó que no había entrado o lo que sea, pitó fuera de juego. Entonces, mi opinión, pues otro error grave. Y por eso Gaby, que va más lejos, en la rueda de prensa dice, a ver, es que esto no es del árbitro, esto viene del VAR. ¿Y quién estaba en el VAR? Que todos lo sabemos. Pues el tal Ábalos que no es que los que venimos de... Él se acorda poco, porque lleva poco tiempo aquí, pero los que ya llevamos tiempo, no es que nos acordemos de él, es que no lo podemos olvidar. O sea, este tío y luego encima este año ha entrado en el VAR, y al que nos faltaba... El Mozart del arbitraje, que de malo que era, ya lo han quitado de árbitro, pero es peor todavía, lo han metido en el VAR y ahí va a ser mucho más perjudicial todavía. Entonces, claro, por eso Gaby se mosquea, se calienta, ve que las dos jugadas, después de mucho rato, en ninguna de las dos se nos ha dado la razón, él piensa que tiene razón, igual que la pienso yo también, y eso es lo que justifica, entre comillas, lo que dijo en rueda de prensa. Carlos. No, yo vuelvo a repetir, para mí todo viene de que se comen el gol. Gol que, por otra parte, yo estaba viendo el partido por televisión, es comprensible que no se vea. Lo del juez de línea, bueno, lo del juez de línea es más difícil de no entender que no lo vea. Porque eso es como decía un
conoce un entrenador, los jueces de línea están para el saque de banda y el fuera de juego, y fallan en el 50% de las ocasiones. No están para mucho más. Quiero decir, para la falta inicial, el saque de banda y el fuera de juego. Pero el problema del VAR es que, como decía Julio antes con muy buen criterio, debe entrar para jugadas que el árbitro no vea y que no sean grises y sean claras. Pero si tú entras, o sea, el juez de línea, perdón, el VAR, cuando le advierte al árbitro, no le advierte por el fuera de juego, porque si no hubiera sido que el gol ha entrado, el fuera de juego sería intrascendente. Oye, nos hemos comido un fuera de juego, como el gol no ha entrado, ya ha salido el juego sigue. Le avisa por si el balón ha entrado. Y a partir de ahí empieza la vorágine. O sea, yo estoy convencido que la primera llamada no es por el fuera de juego, es imposible. Porque es que dicho después, 8 minutos después, nadie sabe si es fuera de juego o no. Con lo cual, el del VAR le llama para decirle, oye, que nos hemos podido comer un gol. Claro. ¿Vale? Y luego, yo lo que veo son unas imágenes que yo, vamos, a mí me parece que le pegan el cogote, como dice Luis, como dice Julio. Por eso digo, es que somos muy claros. Estamos viendo la imagen ahora. El número 21 es el que centra Moyano, el número 21 prolonga y Saidú con el pecho Fijaros que no va mirando el balón, porque él va pendiente de agarrar le pega. Yo creo que la palabra es le pega más que prolonga. Insúa no llega, claro, ¿qué pasa? Claro que no, porque está en la agarrado. foto que te ponen en el campo y en la foto que ellos justifican que es offside milimétrico, pero bueno, es offside. Si Sí, lo hubiera sí, tocado, no, si lo hubiera tocado Insúa era fuera. Eso, vamos a hacer de Eso abogado no se del diablo un beso. cuestiona. Si no la toca ninguna, Si no la toca ninguno es gol, el porque gol, Saidú viene de el gol, atrás. por eso, gol, porque claro. es lo que estamos hablando el otro de si le había tocado pausar o no. Aquí, a lo mejor, estamos. Yo, Es que esta Saidú- imagen tampoco puedo decir que le toque al defensa. Pero es que Saidú al que no le toca, al que no le toca en esta foto, está claro que es Insúa. Clarísimo. Saidú, si no hay intervención de ningún jugador de su propio equipo, arranca perfectamente para rematar. De 4 metros atrás. ¿Cómo vemos. puede ser que nosotros tengamos esta imagen y el VAR, que tienen 8 cámaras? Pues ese es el 10 mosqueo de Gaby. Dice, a ver qué 10 pasa aquí 10 cuando chicos que después de manejan el tanto rato ordenador. estoy viendo yo esto y después de tanto rato resulta que Alba... Pero vuelvo a repetir, que no le llaman. Pues no le llaman por el fuera de juego, ¿no? Le llaman por el gol. Sí, pero la resolución... Le llaman por el gol. Después de tanto rato, como ya queda claro que es gol, porque el balón ha entrado, eso lo ven rápido. O sea, eso al minuto ya lo ven que ha sido gol. El rato lo tardan en intentar ver si luego si ese gol va precedido o no de fuera de juego. Y se les olvida mirar el agarrón a Insúa, que eso es un penalti como una casa. Eso es lo que no miran. En el minuto ese que hay, desde que saca la pelota el portero del Albacete hasta que se paraliza todo, en televisión ya han echado 2 o 3 veces lo de la pelota. Y posiblemente ya viene todo el mundo Sí, pero bueno, un minuto es alertado de decir, oye, que esto hay que mirarlo. Y los del VAR, pum, paran. Pero es por el gol. Yo entiendo que el VAR tome todo el tiempo necesario, primero para verificar que es gol. Claro. Hay varias tomas y hasta que encuentras una que se ve que el balón está dentro, pues se toma su tiempo. Una vez que ha pasado eso, es cuando tienen que ver si hay alguna interferencia o un fuera de juego. Y al final la foto que te ponen es una foto en la cual tampoco se ve claro que sea Insúa el que toque el balón, sí que parece que está más cerca del balón, pero es que Saidú está tapando, en la foto que ellos justifican el offside, Saidú es el que está tapando el dorsal número 21. El golpeo, claro. Por lo tanto, para mí Lo que repito es que no hay una sola toma que demuestre que es fuera de juego. Y para cargarte un gol de esa manera, porque vuelvo a repetir, es que viene sugestionado a que te has comido el gol. Es que viene sugestionado a que te has comido el gol, a que has cometido un error. Y el problema de los árbitros es que no reconocen un error por María Santísima. Oiga, que no pasa nada, que te has comido el gol, que ha entrado y tú no lo has visto, ¿vale? Pues ya está. Pero lo que no puedes hacer es, sobre un error, meter otro. Porque es que entonces ya queda la duda, la sospecha, el mosqueo, queda esa sensación que dice Gaby. Por cierto, ya os adelanto que ha ido el primer entrenador de segunda, Johan Plat, del Castellón. Ya. Sí, sí. O sea, que 5 jornadas, que a veces menos paciencia, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a ir ahora con las opiniones de José Ignacio Senao, que lo tenemos enlatado. Y vamos a enlatado las opiniones, no a él, ni mucho menos, por supuesto. Y a ver qué nos cuenta al respecto. Y pronto entraremos ya en el tramo final. Vamos a analizar un poco el resto de jugadores. Quería comentarles una cosa antes de la opinión de José Ignacio Senao. Es que las declaraciones que hizo el director general de Deportes, el director general del Real Zaragoza, justificando que
esa dependencia del Atlético de Madrid, que no es tal, que es algo que se está hablando, pero que no tiene nada que ver, bueno, y aparte de temas económicos, del límite salarial, etcétera, etcétera. Hoy no tenemos a nuestro compañero Carlos Fatás, que es el experto. El próximo programa estará aquí y nos contará con pelos y señales todo lo que ha acontecido respecto a esto. Pero si no depende del Atlético de Madrid este equipo, con todas las señales de humo que hay, y digo humo por aquello de los indios, ya tenemos a Indias, y tenemos a Gavi, tenemos al director general, al director de deporte, del Real Zaragoza, el director general, qué manía tengo con el director general de deportes, y todo esto al respecto. Por lo tanto, veremos a ver si aclaramos que dependemos, aunque no sea de forma oficial, del Atlético de Madrid. Otra cosa es que nos vaya bien o nos vaya mal esa dependencia. Lo hablaremos en el próximo programa. Vamos con las opiniones de José Ignacio Senao. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches a los seguidores, a los telespectadores de la 7 Televisión que nos siguen a través de este programa semanal de Sport Zaragoza. Buenas noches a los compañeros tertulianos habituales del programa. Ayer el Real Zaragoza nos volvió a defraudar con un empate ante un débil Albacete que comparte puestos de descenso con el Real Zaragoza y que nos sume en una profunda decepción a todos los aficionados y a todos los que queremos al Real Zaragoza. El análisis está fácil de realizar. Gavi en el primer tiempo movió el equipo. A partir de esa sustitución, entiendo que en la segunda parte el Real Zaragoza tuvo alguna ocasión, pero prácticamente nulo de juego y de ideas. Lamentablemente, todo esto desemboca en una situación en la que tenemos un director general que está persiguiendo culpables diciendo que aquellos que piensan que el Real Zaragoza es un filial del Atlético de Madrid son precisamente los que tienen la responsabilidad de que el Zaragoza se encuentre en la situación actual. Yo creo que estos son delirios que debería de hacérselos mirar el querido director general del Real Zaragoza. Y por otro lado tenemos a Gavi, que en estos momentos da la sensación de que está persiguiendo espejismos. Está persiguiendo espejismos porque prácticamente hace declaraciones de cuestiones que yo entiendo que ni él mismo se cree. No está dando con la tecla. Ahora hay jugadores ya para intentar hacer cuestiones diferentes. Tenemos que seguir contando con la gente de casa, pero al final los resultados son los que mandan. No nos queda otro remedio que pensar que en ese viaje que vamos a hacer internacional a Ceuta, pasando por Marruecos, quede la esperanza de conseguir al final la primera victoria de esta temporada en el 6º partido y conseguir esos 3 puntos, que es lo que deseamos. Hasta que eso llegue, me da la sensación de que no tenemos más remedio que encomendarnos a la Virgen del Pilar para que nos eche una mano y, entre tanto, decir que sentimos nostalgia. Sentimos una profunda nostalgia por aquellos que pensamos, este escudo que llevo aquí es el de la Peña Los Magníficos de Real Zaragoza, y esa nostalgia que sentimos de aquel Zaragoza histórico que esperamos que vuelva algún día, pero que de momento no se le espera ni se le ve por lo que está realizando Real Zaragoza en estos momentos. Nada más y muchas gracias. Buenas noches, amigos, y esperemos buenas, mejores noticias en el próximo partido ante el Ceuta. Vamos a hacer antes de hablar de que el filósofo también nos manifieste su carta, un poquito las alineaciones de los jugadores. Estamos hablando sobre todo de los jugadores que han venido nuevos, su relación con, yo creo que aportación que han hecho al club, al equipo, que ya veremos. De todos modos, Moyano y Pulido, y Codro, que son los que en estos momentos están... Paulino, perdón, he dicho Pulido. Es que Moyano y Paulino y Codro, los que en realidad tenían que estar arriba
marcando las diferencias. ¿Vosotros veis que son jugadores que puedan marcar diferencias? Le hemos comentado anteriormente el jugar a pie cambiado, etcétera, etcétera, pero... A ver, yo pienso también, como decíamos, ¿no?, en el recorrido del posicionamiento de los jugadores y hablábamos antes de lo del pie cambiado, pero también yo, por ejemplo, vi otros jugadores en partidos anteriores que también, por ejemplo, Pau Sanz jugaba totalmente cambiado de pierna y que tampoco aparecía por ninguna parte. Yo pienso que, a ver, que tanto Paulino como Moyano son dos jugadores que pueden dar más de sí de lo que hasta el momento hemos estado pudiendo ver, y a mí me parece que serán dos jugadores que los va a tener en cuenta Gavi, porque lo vemos ya de inicio, como pasa también con Dani Gómez en lo que es la parte de la delantera. A partir de ahí, pues veremos a ver si esa posición se consigue solucionar, si a lo mejor con esa dupla que hemos hablado antes de Paul con Saidú se reajusta otra situación del centro del campo y estos dos jugadores pueden dar mucho más de lo que están dando hasta el momento. A ver, yo cualidades sí que les veo, pero claro, la efectividad es lo que después manda a la hora de que funcionen en el equipo. Hasta el momento han dado algún destello, pero tienen que dar más, lógicamente. Y hay un futbolista que yo sigo esperando, que para mí tiene que ser el más importante de la plantilla, que es Valeri. Valeri vino como jugador diferencial, gana, tiene, bueno, de hecho fue un esfuerzo que se hizo porque esto es un dineral lo que se le está pagando. Diferencial era Messi. Entonces yo, cuando leo que este es tiene que ser un futbolista diferencial en la categoría, yo estoy esperando que salga de inicio y sea diferencial en la categoría. Es decir, que este tiene que coger el balón, regatearse a todos y marcar. Diferencial era Messi. Pues está escondido. Claro, es que a este le han puesto, es que a este le han puesto un salario muy grande y lo que tienen que hacer es ponerlo en forma ya y que el próximo partido salga allí en Ceuta y se infle de meter goles. Además, es que es lo que he leído. Antonio, claro. Quiero hacer una matización. Te he escuchado ya 2 veces. Paul vino sin pretemporada. Valeri vino sin pretemporada. Paulino. Oiga, los jugadores, cuando enganchan el 19 de junio o el 21, me da igual, en el Zaragoza, en el Leganés, en el Mirandés, y no van a seguir, si es un profesional lo que tiene que hacer es hacer pretemporada. Hacer pretemporada. Porque cuando llegues a un sitio, lo que no puedes estar es otro mes para coger el punto. Es decir, yo puedo entender lo de Keidi Vare. Oiga, viene de una lesión, 8 meses, tal. Pero a mí decir que un jugador que por qué no iba a seguir en el Mirandés es que no ha hecho pretemporada, oiga, quien no ha hecho pretemporada soy yo, solo hay que verme, ¿verdad? Con el gráfico adjunto. Pero si usted va a seguir jugando a fútbol, da igual en el Mirandés, que en el Zaragoza, que en el Tenerife, que en el Albacete, que en el Olympique de Marsella, su trabajo como profesional es hacer pretemporada. Y si me apura más, más. A mí esas excusas me parecen excusas de mal pagador, como me parecen las de Gavi, que pues voy a decir una cosa, lleva 16 partidos en Zaragoza y ha ganado 4, O sea, desde que sale el banquillo. Pero yo esa excusa, Antonio, que te la escucho porque seguro que lo dicen, no, es que no ha hecho pretemporada. Pero ¿cómo puede ser que un futbolista sin lesión no haya hecho pretemporada? O sea, ¿a quién se le ocurre? Carlos, porque yo no... Eso es un hecho. Eso es una cuestión que se sucede una temporada detrás de otra. Una temporada detrás de otra. Todos los años tenemos el mismo problema. Todos. Y lo que dices tú, un jugador se tiene, yo creo, que cuidar para poder estar siempre dispuesto a un nivel de profesionalidad. Y más si se espera fichar a última hora. Exacto. Bueno, de un entrenador de primera que quiso a 5 futbolistas en un sitio sacarlos y fue muy honesto. Y les dijo, mira, vais a hacer muy fuerte un plan físico, no cuento con vosotros, pero es muy importante para que encontréis equipo. Se dio la vuelta y uno de esos 5 dijo, no te preocupes que nosotros vamos a hacer un plan para encontrarte equipo. bueno. Quería comentar, sí, cuando estabais hablando de los fichajes, bueno, yo creo que, por ejemplo, nombres propios, en la portería estamos bien. Eso yo creo Tengo que la es el sensación mejor de- fichaje, Exacto. a pesar de haber traído uno para que jugara de titular, es el mejor fichaje que se ha hecho. Yo pienso que está muy cubierto. A mí es un portero, un jugador que desde el primer momento me ha dado muchísima seguridad. Sí, está Creo claro. que hay- el partido, ¿eh? Y venía como suplente, ¿eh? Sí. Respecto al año pasado, creo que en la portería, no he visto al argentino, creo que estamos mejor. Creo que Insúa, aunque es un central algo lento, pero es un tío que es corpulento, tiene una muy buena colocación, va bien por arriba. Creo que también salimos ganando respecto a los centrales del año pasado. Saidú y Paul están fuera de toda duda.
Y el problema lo tenemos con los que se quedan del año pasado, que ninguno está al nivel que debería haber subido. Francho, Guti, Keidibare, Soberón, Moya y Badar, que están desaparecidos del año pasado. Y el único que yo creo que del año pasado ha dado un salto si no de calidad, que tampoco es que sea un jugador excelso, es Dani Gómez. Dani Gómez es un chaval que presiona todo el tiempo, que repite esfuerzos, que acabó ayer el partido físicamente mejor que ninguno. Es verdad que le falta esa calidad para los metros finales definir. Sí, pero es uno de los jugadores de los que se puede esperar cosas. Claro. De hecho, es el máximo goleador. Lleva 2 goles ya. De los 3, 2. O sea que... Bueno, vamos a ir con el filósofo de la grada, su carta, y rápidamente entramos ya en el tramo final del programa. Al Real Zaragoza no le da para ganar, pero como han decidido sus dirigentes que guardan la excelencia para un momento futuro, pues hablemos sobre qué es eso del futuro. Buenas noches. El Real Zaragoza ubica sus pretensiones en el futuro. La cúpula de la sociedad anónima ha mudado su discurso, tal vez debido a que la reiterada inverosimilitud de seguir ofreciendo futuros prometedores que se apolían en el cajón de los fracasos está completamente agotada. En la cuneta quedaron las tan recientes predicciones optimistas del director general. ¿Y qué decir de la impaciencia presidencial por el ascenso, abandonada en el silencio que en su última aparición de incógnito, tan lejos de los quedabienes y zalamerías de antaño, cabe interpretar como dejación de sus fatuas promesas? El que calla, otorga. Las temporadas se han cimentado sobre ilusiones vacuas, dotadas de medios mediocres que han defraudado los futuros de vino y rosas que nunca llegaron. Un porvenir diseñado por mediocres es aquel en el que las decisiones y las direcciones se toman más allá de la palabrería, sin ambición, sin creatividad, ni una visión transformadora. Cuando las personas en posiciones de poder o influencia no buscan la excelencia, es probable que se prioricen soluciones fáciles y convencionales que a modo de parches no resisten al otoño. El futuro, diseñado por la mediocridad, se convierte en una mera huida del presente. El éxito o el fracaso del futuro dependen de su planteamiento inicial, porque el final depende del principio. También existe otra forma de encarar el futuro, no como escondite, sino como oportunidad superadora de la mediocridad inicial. La constancia y el esfuerzo pueden llevar al éxito, mientras tanto la arrogancia y la complacencia lo reducen a una falacia. En lugar de escapar del presente, el verdadero viaje hacia el futuro implica enfrentar nuestros miedos, aprender de nuestras experiencias y colaborar con otros para construir el Real Zaragoza añorado. Tanto en la mitología como en la vida, el futuro no está dado, se crea a través de nuestras acciones y decisiones en el presente. Me inquieta saber a cuál de las dos formas de afrontar el futuro, la de la huida o la de la oportunidad, corresponde el camino elegido por la cúpula del Real Zaragoza. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. El mañana pertenece a quienes se preparan hoy para él. Hasta la próxima, Dios mediante. Muy buenas noches, señor filósofo de la grada. Clasificación: Racing de Santander 12 puntos pese al tropiezo grave ante la Leonesa, seguido pues de un equipo que yo creo que lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Cómo es el...? Ahora se me ha olvidado cuál es el equipo que está segundo. ¿El Racing? No, el Sporting. El Sporting, El perdón. El Depor, 11. Valladolid. Estos son en ascenso directo. En playoff, Valladolid, Cádiz 11, Andorra 10, Huesca 10. Y luego siguen ya Sporting 9, Burgos 8, con los mismos que Las Palmas y Málaga, Eibar 7 con los mismos que Leganés, Mirandés 6, Real Sociedad 5, Almería 5, Leonesa 4, lo mismo que Córdoba y Ceuta. Real Zaragoza es ya el 19º en zona de descenso con 3 puntos, mientras que Castellón y Albacete con 2 y Granada cierran la clasificación. Ya tenemos próximos partidos, bastantes. Tenemos el próximo domingo a las 2 de la tarde, Ceuta Real Zaragoza. El siguiente viernes a las 8:30 de la tarde, Mirandés Real Zaragoza, 2 partidos seguidos fuera. Real Zaragoza Córdoba el domingo a las 2 de la tarde también.
Almería Real Zaragoza sábado a las 6:30 de la tarde y Real Zaragoza Cultural Leonesa el sábado 18 de octubre. La hora todavía no la 6:30 creo. 18:30. 18:30, por 18:30 lo apunto y la hora. Vamos ahora con correos, Alfonso. Bueno, vamos con ellos. A ver, aquí hay algo positivo, como el González C. Algo positivo, como por seguridad no se puede saltar al celebrar los goles, pues no metemos 0-0. Ah, bueno, porque en el campo del modular dijeron que no se podían saltar para Pero celebrar. saltan. Pero saltan. ¿Saltan? No hace caso. ¿Cuándo para celebrar los goles? ¿Qué No, goles? en el Gol Sur la La grada de animación la salta grada de durante el animación partido. está saltando continuamente. Pues bueno, están también probando pues la seguridad. Y la claro. gente patalea Están para probando, hacer ruido. sí. Cuando un se córner, quiere una manifestar falta. disconformidad, la gente patalea y eso hace mucho ruido. Bueno, Y hay uno que pide el relevo de Gaby, ¿no? Una dice que Gaby vete ya. Inés dice, no juegan a nada. Quique dice, somos carne de descenso. bueno. Luis dice, parece que algo mejora en el equipo, vamos a más. ¿Ves? Unos quieren... Bueno, Félix dice, persecución arbitral y del VAR. Nano dice, me engañaron con los fichajes, son penosos. Santi, vamos a remontar al equipo. Ana Belén dice, Indias, fichar al final es fichar saldos. Paquete, eres un paquete. Tony dice, qué envidia me da el Huesca. Roberto dice, aún no se puede, aún no sé por qué anularon el gol de Seydou. Roberto, bueno, aquí creo que, Bueno, ya creo que ha quedado claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir con la porra, pero primero a la caldera. ¿Quién podemos echar esta semana a la caldera? Yo lo tengo claro, al director de general. Director general. Bueno, Luis. Pues mira, yo al que decidió cambiar, va a venir un poco a contrapelo, al que decidió cambiar al speaker. Muy bien. No, me lo digo porque yo que soy usuario, es que todavía no lo he entendido. Además, oyéndolo, en alguna declaración que ha hecho, él mismo tampoco se lo esperaba. Siguiendo este orden. Y se ha incorporado una persona, con todo mi cariño, que se ve claramente que es un novato. Y además es que no engancha con la gente, intenta animar y la gente no le sigue. Cuando se anima un poco, luego se desanima el mismo. Yo es que de verdad que no ha enganchado con la gente, se ve claramente que está en aprendizaje, en formación. Yo la verdad es que la persona que tomó esta decisión, pues claramente tiene su premio. Yo tengo una duda. Director general. Pues ese. Yo tengo una duda. No sé si al árbitro o al que pitaba en el campo o el del VAR. Bueno, voy a quedarme con el del VAR. Ese lo he hecho a la caldera. Ese me lo has quitado de la ¿Me lo has boca. quitado? Porque yo creo que el del VAR Bueno. necesita 2 calderas, no una. No. ¿Y tú, Julio? Dos calderas. Bueno, pues yo, como ya veis. Pues mira, yo hoy, desde el cariño, voy a echar otra vez a la caldera a Gaby. Por un motivo, porque ayer, no sé cómo, incomprensiblemente, un jugador como Juan Sebastián, que aquí habíamos destacado y que todo el mundo había reconocido que estaba teniendo unas actuaciones destacadas, pues ayer de repente lo quita del 11. No digo que saque a Francho, digo, lo quita del 11 y cuando lo saca a pierna cambiada y al chaval ahí lo echa a los leones. Es Sí, que sí. A mí me parece que es... creo que hace cosas raras. A mí en el partido anterior también me gustó mucho más la defensa con Francho y Juan Sebastián que con Pomares. Eso, el partido del Valladolid, Sí, cuando sí, se sí. hizo el cambio en la, A ver, en la es segunda que parte. de esta manera lo que consigues es cargarte a 2 puestos. Te cargas a Francho y te cargas a Sebastián. Sí. Por lo tanto, cuando te cargas a 2 en beneficio del equipo, mal asunto por poner a uno. Yo pienso que en el caso de Francho, como es el capitán, parece que esos galones pesan a la hora de decidir, ¿eh? Pienso. Bueno, ¿no? pues que lo ponga por delante del lateral, porque es que hay Sí, ¿y a quién de quitas? derecha. A Paulino. a Paulino. Claro, es Sí, lo que estamos hablando. Pero Francho jugaría a pierna natural, haría un recorrido más corto que el que tiene que hacer desde el lateral, y ayer se le vio en 2 o 3 jugadas que subió y bajó, que se echaba las manos a las rodillas y se agachaba, iba reventado. Ya, ya, claro. Quiero decir, Carlos, Así van después los centros. Carlos, Bueno, yo he hecho al del VAR. Por cierto, decía Luis el del speaker, creo que la decisión la ha tomado una persona que han traído del Atlético de Madrid, ¿no? Responsable de comunicación. Me contaban no hace mucho que ya alguien en comunicación del Real Zaragoza puesto por el Atlético, que trabajó en el Atlético de Madrid. O sea, que igual, para no ser filiales, parecerlo no parecemos, pero vamos, yo he hecho al del VAR. mucho humo, mucho humo. Bueno, está claro que ha sido el del VAR el ganador en este aspecto, ese galardón, de que ser el que va a la caldera. En cuanto al mejor del partido, a esto sí que breve, por favor. Alfonso, tú lo has dicho ya, sí, el mejor. A Cuocu. A Cocu.
Akoku. Vale, por si acaso. Yo voy a poner a Adrián, fíjate, Venga, al Adrián. portero del Real Zaragoza, Muy porque bien. me dio seguridad y alguna que otra salvó. Y yo, por no repetir a Paul, voy a poner a Dani Gómez. A Dani Gómez. Alfonso. Muy difícil, muy difícil. Adrián. ¿A quién? Adrián. Adrián también, venga. ¿Y Carlos? A Guti. Bueno, pues yo voy a decir lo mismo que ha dicho Julio, a Dani. Que sigo pensando que es el jugador que de alguna manera determina lo que hay que hacer sobre el terreno de juego, que es dejarse la piel en cada momento. La porra, la de la semana pasada, ya saben ustedes quién acertó. Pues Alfonso, que dijo 0-0, pues es que el que acertó. ¿Cuándo voy a recoger el premio? Mañana. Vuelva usted, no hay premio. vuelva usted mañana. Prontito. Vuelva usted mañana. Oh, Que venga, si no hay premio. que venga pronto. Que venga, y bien pronto, eso, exactamente. venga prontito. No vayas a encontrarte algo. Bueno, la porra del Ceuta Real Zaragoza. Venga, Alfonso, hoy que hemos acertado el otro partido, el 1-0. 1-0. Venga. 1-0. 1-0. Venga, 1-0. Luis, 1-2. 1-2. Venga. Paco, Pues como me ha quitado Luis lo que iba a decir, 0-2. 0-2. Porque me gusta Adrián cómo está jugando. Julio, se puede repetir, ¿eh? Bueno, yo viendo cómo juega el Ceuta, le he visto un par de partidos y es un equipo que juega muy alegre y que ataca. No es el Castellón, pero es un equipo que juega muy ofensivo. Yo creo que es un partido en el cual va a haber muchos espacios y va a haber goles. Voy a poner un 2-3. 2-3. Sí. Carlos, 1-1. 1-1. Pues mira, yo voy a poner 2-2. A ver si ya de alguna manera desatascamos ya la sequía goleadora. Me da miedo porque en el Ceuta el otro día vi que está allí un tal Manu Vallejo. Manu Vallejo, sí, Ojo, sí. Esos son los que No se hacen El en de la los- bola. los que tienen el peligro. Le expulsaron a uno, por cierto. Sí, ya lo sé. Alfonso, 5 correos y terminamos, venga. ¿Qué miedo me da esta temporada? Al final sí que seremos equipo de primera, pero de primera red. A jugar contra Nieto y Borja en el Tarazona. Feliz. ¿Y qué tonterías dice el director general? Aquí Víctor Fernández dejó claro cómo se vende el humo. Dani. El único que vale es el portero y le han traído un par, uno para quitarle la titularidad, mamen. Habrá que verlo. Ramón dice, ¿pesimista? No, lo siguiente. Y Panceta 69 no está Carlos, lo siento. Si nos gana el Ceuta la próxima jornada, adiós, y ya habremos jugado contra todos los ascendidos. Ahí ahora viene lo gordo. Muy bien, pues tenemos que poner punto y final. Una reflexión, por favor, sobre todo se lo digo a Carlos, para que... breve. Luis, Que toca arrancar. venga, a Paco. Y, por supuesto que hay que ganar en Ceuta como sea. Bueno, pues que ya estamos mentalizados de que toca luchar por 50 puntos y que cuanto antes nos mentalicemos de que hay muchos equipos con ese mismo objetivo, yo creo que habrá que afrontar los partidos en esa línea. Carlos, Muy breve, que el Zaragoza tiene problemas estructurales y el principal responsable de encontrarlos es Gavi, que no busque fuera lo que tiene dentro. Alfonso. Que no es mal que 100 años dure. Muy bien, y lo que les he dicho al principio, que Dios nos coja confesados, porque el infierno tiene las puertas abiertas de par en par. Esperemos que solo sea algo pasajero. Nos vamos. Alfonso Calvo, Luis Isla, Paco Beltrán, Julio Cebrián, Carlos Arnal, a todos muy buenas noches y por supuesto a todos ustedes gracias por estar ahí en un programa más y que volveremos el próximo lunes, en este caso no el martes como hoy, sino el lunes, para contarles lo acontecido en ese partido ante el Ceuta. Esperemos que, como todos deseamos, consiga esa primera victoria, que es lo que ansiamos todos, y por supuesto también la sufrida afición. Hasta entonces, muy buenas noches. Buenas noches.